Hola a todas y bienvenidas al informativo semanal de BCN MES. Yo no quería hablar de este tema, pero no me queda otro remedio porque la noticia va a marcar nuestras vidas durante las próximas semanas y me temo que también durante los próximos meses. Ha empezado el juicio del Procés y hay 4 personas para las que se piden las penas máximas de cárcel, que son Oriol Junqueras, al que le piden 25 años, Carme Forcadell, a la que le piden 17, y Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, para los que también se piden 17 años, y a los únicos que además se les aplica el delito de sedición, que parece del siglo pasado. La noticia es tan importante, aparte de por todo el tema en sí, porque también el gobierno de Pedro Sánchez no puede aprobar sus presupuestos, necesita el apoyo de los partidos independentistas y en medio de todo este follón del juicio no se lo van a dar. La buena noticia es que si sobrevivimos al calvario del juicio del Procés, con un poco de suerte palmarla después de eso será más barato. El Ayuntamiento de Barcelona lleva al pleno de finales de este mes la aprobación de una funeraria pública con la que, en principio, morirse será un 40% más barato. Se abrirán 20 velatorios y puede ser que estén repartidos entre los tanatorios que hay en la zona de Sant Andreu y Montjuïc, o solo en Montjuïc, pero ¿qué nos importa si para cuando eso pase no vamos a estar aquí? Me voy. Buen fin de semana y una recomendación. Si sois de los que os sentís un poco en el medio entre la espada y la pared, os recomiendo que huyáis. El sábado hay manifestación independentista a las 5 en Barcelona y el domingo a las 12 pro Constitución, pro Unión de España, como lo queráis llamar. ¡Ánimo! Si la palmamos. ¡Ya! Espera, quédate un rato.